El CEO de Ryanair ha llamado payaso al ministro español Bustinduy. Como ciudadano del Reino de España le exijo que se disculpe con los payasos que cumplen con la función de entretener. Los de Sumar también, pero lo de ellos es comedia involuntaria. Y aprovecharemos esta anécdota divertida para hablar también de la subida del IRPF. Y es que este gobierno del progreso, que va a subir el salario mínimo interprofesional, obvió que le va a subir también el IRPF a los trabajadores. El Estado te da 5 porque primero te ha quitado 10. No van a dejar a nadie atrás, a nadie sin robar. Veremos la maravillosa campaña publicitaria de Ryanair, la respuesta al ministro Pablo Bustinduy, la puñalada que le han metido a las clases más desfavorecidas, hay que recaudar para cátedras y demás. Y por supuesto, lo poco que pinta Sumar en el gobierno y en cualquier otro lugar. Así que sin más dilación vamos a ver lo de Pablo Bustinduy. Cuando vemos el ministerio que ostenta ya sabemos que es un cargo de chichinabo. Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Esto viene heredado, igual que su cargo como veremos después. Pablo Iglesias le dijo a Pedro Sánchez que si quería ser presidente le tenía que dar una vicepresidencia y varios ministerios. Sánchez le dijo sí, vas a ser vicepresidente. Creó 4 vicepresidencias y le diluyó. Sí, vais a tener ministerios. Y lo que eran secretarías lo convirtieron en carteras que no pintaban absolutamente nada. Y ya en los tiempos del feudalismo, si tú eras hijo de un hidalgo, le pasabas el título a tu hijo. Y la madre de Pablo Bustinduy fue ministra con Felipe González. Para que veamos lo poco que pinta Sumar. No ya es que les den los ministerios que no quieren, es que el PSOE le elige hasta los ministros, previa llegada de paracaidistas del PSOE al partido o lo que sea eso de Yolanda Díaz. Que nos vamos al carajo. Pues con todo eso en mente, esta ha sido la maravillosa campaña que ha creado Ryanair. Ryanair lanza una campaña con la cara del ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy. Reserva antes de que un payaso suba el precio. Decidme si esto no es arte. Y no los cuadros que compraron con el dinero de los enfermos de cáncer. Hablo, claro está, del escándalo del desvío de 1 millón de euros para comprar obras de arte que eran auténticas mamarrachadas y colocar a los amigotes. Aunque nada comparable con colocar a tu hijo de ministro. No seamos mal pensados, seguro que payaso Bustinduy ha hecho méritos para serlo. El caso es que esta campaña ha convertido a Pablo Bustinduy en el hazmerreír de las redes sociales. De hecho, incluso hay un vídeo que veremos luego. Y cuando desde nuestro sector, el sector de los buenos, nos hemos empezado a reír de este tipo, han salido los usuarios de izquierdas a decir que hay que ver con los patriotas que nos ponemos del lado de un malvado empresario extranjero en lugar de del lado de un ministro español. No se han enterado de nada. El principal problema de los españoles son los enemigos internos, los traidores. Los que gobiernan contra el pueblo, por ejemplo, subiendo el IRPF a las rentas más bajas, como veremos después. El problema no es un empresario extranjero dando un servicio a España, invirtiendo en nuestro país y creando empleo. El problema es el contrario, que con este gobierno se ha ahuyentado a la inversión extranjera y a la autóctona no le permiten emprender. Y antes de ver la respuesta de Pablo Bustinduy, vamos a ver el vídeo en cuestión. No tiene desperdicio. Whereas this clown wants to put up airfares, but only baggage fines on the low-cost airlines. Translate that? Sorry. Do you translate that or? Yeah. No, I think that's Keep the going in English? Yeah. So, they're available for purchase over the next 4 days on the Ryanair website. Stupid politician. I thought he was only in Ireland we had all. Every passenger gets to bring that free bag on board. Así que ya lo saben, si tienen pensado viajar, viajen con Ryanair y no con Air Europa, que a esos los financiamos a través de la SEPI, porque financian la actividad de Begoña Gómez a través de Wakalua. En este caso no hay que apoyar producto nacional. Y así las cosas, muy divertidas por cierto, Pablo Bustinduy ha decidido responder. Parecía un poco ofendido. Y yo no lo entiendo, creo que han captado perfectamente su esencia. Que el Ministerio de Consumo ha cumplido con su obligación, ha aplicado la ley con todo rigor, con todas las garantías, con una resolución basada en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del año 2014 y, por tanto, en pleno respeto también de la legislación comunitaria. Es evidente que este es un tema en el que chocan intereses diferentes.
la defensa de los derechos de los consumidores e intereses comerciales y económicos muy poderosos. Yo soy el ministro de Consumo, mi obligación es defender los derechos de los consumidores españoles. Eso he hecho y eso voy a seguir haciendo con total determinación allí donde haga falta. Y ninguna campaña de presiones y ningún insulto me va a amedrentar en esa tarea. Voy a defender la aplicación de la normativa y de los derechos de los consumidores españoles con todo rigor, con toda serenidad, con toda tranquilidad, allí donde haga falta. Ya habéis oído, Bustinduy es un valiente y no le van a amedrentar. Y dice que lo hace para defender los intereses de los consumidores españoles. ¿De qué manera beneficia a los consumidores españoles meter burocracia, legislación y trabas para que sea más caro? Es que igual hay un paso que el señor payaso no ha sabido explicar. ¿En qué nos beneficia que suban los precios de ese servicio que queremos consumir? Igual, lo de subir el IRPF a las rentas más bajas también es para nuestro beneficio y tampoco lo han sabido explicar. Que se ponga otra vez el disfraz de payaso y nos lo explique con dibujitos. De momento ya vemos que este señor pinta más bien poco y que está ahí colocado por el PSOE, pero en otro partido, por su madre. Ya por ahí podemos elucubrar que Sumar pinta más bien poco. Pero es que hoy lo acaban de confirmar. Por favor, atención a las palabras de la ministra de Trabajo, la pasionaria, Yolanda Díaz. No puedo desvelar el contenido del Consejo de Ministros, pero como este debate no existió, sí le digo que no hubo ni deliberación en el Consejo de Ministros, ninguna, ni comunicación, desde luego, a ninguna de las partes que componemos el espacio Sumar en el Gobierno. Y digo porque me he ocupado de esto, por tanto me he enterado por ustedes ante los medios de comunicación. Dice, es que esto es buenísimo, que su socio de gobierno, el PSOE, no es su socio, son sus dueños. Sin consultarles, se han aprovechado de la subida al salario mínimo interprofesional de Sumar para subirle el IRPF a las rentas más bajas, es decir, las más desfavorecidas. Y dice también que se ha enterado por la prensa. Es vicepresidenta de España. Suelo planchar porque me encanta planchar, porque me relaja. Que conociendo al personaje igual ella estaba por allí pensando en que luego tenía que ir a la peluquería y no se enteró. Pero me cuadra lo que está diciendo, que el PSOE tome sus propias decisiones sin contar con ellos. Que no me extraña que no los tomen en serio. Recordemos que Sumar es una creación del PSOE para aglutinar todos aquellos partidos que crearon para echar polvos. Ahí tenemos a Errejón o a Pablo Iglesias. Los del PSOE, y esto se lo pueden preguntar a la madre de Bustinduy, no por nada, sino porque viene de ese partido, directamente se van a burdeles con el dinero de los españoles. Ahí tenéis el caso de los ERE o el caso Mediador. Y este otro caso, el de Ryanair, que es llamativo, me viene muy bien para explicar una noticia no tan divertida, pero más importante porque demuestra a las claras que estos no están con el pueblo. Y es que le van a subir el IRPF a los que menos tienen. Hacienda confirma que el salario mínimo pagará IRPF por primera vez tras la nueva subida. Los impuestos son para sanidad, educación, pensiones, la gala de los Goya, el programa de Broncano, los negocios de Begoña, la danza de las chirimoyas del hermano de Sánchez, que ha dimitido pero no ha devuelto el dinero, las comisiones en la compra de mascarillas y esas cosas. Vaya, el interés general de los españoles. Y explicado para perfiles como el de Bustinduy, creo que cualquiera lo va a entender, Hacienda va a recaudar más de 1.000 millones gracias a la subida del salario mínimo interprofesional. La jugada es buenísima. Lo suben, no suben el mínimo exento de IRPF. Al subir el salario mínimo interprofesional, los trabajadores pagan más impuestos, recaudan más de 1.000 millones de euros que sale del empresario. Pero claro, no va a venir María Jesús Montero a tu casa a llevarse el microondas. Ese es poco, chiqui. Con lo que se va a quedar la gente es con que han subido el salario mínimo interprofesional. Cuando los empresarios tengan que repercutir esta subida del salario mínimo en el precio de los bienes o de los servicios, entonces lo que dirán es que se han reunido todos los malvados empresarios de este país en alguna catacumba para subir el precio de los bienes y servicios y hacerle la guerra al gobierno de progreso. O le echarán la culpa a Trump y a Elon Musk. Por supuesto, todos aquellos trabajadores que sean incapaces de generar el salario mínimo interprofesional más el coste de darles de alta en la seguridad social van a ir al paro. Suelo planchar porque me encanta planchar, porque me relaja. Pero es que eso también va a ser culpa de los empresarios que no entienden que cuando tú montas una empresa es a pérdidas. Es que son muy malos y pretenden obtener beneficios de su inversión y de arriesgar su patrimonio. También han retrasado las pensiones.
La norma retrasa progresivamente la edad de retiro hasta los 67 años en 2027, así quienes quieran jubilarse a lo largo del año próximo con el 100% de la pensión que les pudiera corresponder deberán tener ya cumplidos los 66 años. Pero no van a dejar a nadie atrás. No os preocupéis que ya se encargarán Silvia Inchaurrondo, Ángels Barceló y Broncano, que para eso gana lo que gana, de decirnos que por alguna extraña razón esto es culpa de Franco. A Franco había que exhumarlo del cerebro de los españoles. Sobre todo de los de izquierdas. Y la parte más absurda de todo esto, y más inexplicable, es que Podemos está creciendo en intención de voto. Podemos está volviendo a recuperar terreno. Verdaderamente España es diferente. Somos un país digno de estudiar. El extraño caso del país devastado por la izquierda que decidió volver a votar a la izquierda porque esta vez sí que va a salir bien. Y yo creo que el CEO de Ryanair ha sabido detectar muy bien el problema. En España gobiernan payasos porque hemos votado a payasos. Pero aquí hay un pequeño detalle. Si votas a payasos, no esperes obtener algo diferente a un circo. Lince TV, política y noticias.